ignorada, en la otomana. Este era mi reloj. Había sido mi reloj durante 2 años, desde que mi esposa Sarah se fue. Ella era quien hacía que la casa se sintiera llena, quien llenaba el silencio con risas o tarareo, o el sonido de las páginas pasando. Ahora el silencio es algo que tengo que gestionar, algo contra lo que tengo que protegerme. A los 214, el sensor zumbó. No era un ruido fuerte. Fue una única y suave vibración contra mi muñeca. Un pequeño zumbido de mi reloj se sincronizó con la red de sensores que había construido. Mis ojos no se abrieron de golpe. Ya estaban abiertos. Yo no salté, simplemente enderecé mi espalda. Mi ritmo cardíaco no se disparó. Mi sistema está diseñado para evitar la adrenalina. La adrenalina te vuelve descuidado. La notificación en mi reloj fue simple. Solo un código. LND. W1. Sensor de ventana del lavadero 1. En el sello magnético estaba roto. No fue un mal funcionamiento. Ejecuto diagnósticos todas las noches a las 10. Esto fue. Encerré la computadora portátil sin hacer ruido. Mi cuerpo se movía con una economía practicada que los técnicos de soporte informático no se supone que tengan. Llevaba una camiseta azul marino y vaqueros, y los pies descalzos sobre madera fría. Pero el dolor y el miedo son maestros poderosos. Los policías locales me habían enseñado el resto. Me enseñaron que cuando un problema llega a tu puerta, tú eres el único apoyo con el que puedes contar. Habían calificado nuestros problemas. Tusanto Civil. Sarah habría odiado lo que le hice a nuestra casa. Le encantaban las ventanas abiertas y la luz de la mañana. Ahora, cada ventana tenía una cerradura con pasador secundaria que ella habría calificado de fea. Las puertas fueron reforzadas a las bonitas contraventanas decorativas del exterior eran falsificaciones huecas. Los auténticos de acero estaban escondidos dentro de las paredes, esperando una orden. Ella habría dicho que era demasiado, que estaba dejando que el miedo ganara. Pero ella no estaba allí para ver las miradas que recibía Jake en la calle. Ella no estaba allí para leer los interminables avisos de infracción de la presidenta de nuestra asociación de propietarios, Karen Blackman, una mujer que patrullaba nuestro pequeño pedazo de suburbio como si fuera su ladrón personal. Una policía retirada que veía las reglas no como pautas para la comunidad, sino como armas para usar contra cualquiera que no le agradaran. Y realmente no le agradamos a un viudo y su tranquilo hijo, un jardín desordenado, porque estaba demasiado cansado para desmalezar, un aro de baloncesto que estaba 5 centímetros demasiado cerca de las eran cosas pequeñas, pero con ella las cosas pequeñas se fueron agravando. Mi pies de pie. Mis pies descalzos en silencio sobre el piso de madera. El sistema era pasivo. Fue diseñado para observar, para grabar, no para anunciar. Una alarma es un desafío. Un sensor silencioso es una ventaja. Me moví por la casa oscura como un fantasma. El diseño quedó grabado en mi mente. Cada arroyo en el suelo de madera, mapeado y memorizado. Pasé por la habitación de Jake en su puerta. Estaba cerrada en un momento. Tendría que despertarlo. Odiaba esa parte más que nada. Más que el costo del equipo. Más que las interminables horas pasadas codificando y soldando. La idea de robarle aunque sea un minuto de su tranquilo sueño para lidiar con la fealdad del mundo hizo que algo frío y duro se instalara en mi estómago. Una pequeña luz roja, no más grande que un pinchazo de alfiler, brillaba en el panel de seguridad oculto detrás de un cuadro en el pasillo. Se confirmó la violación. LND. W1. Mi mano se dirigió a la tableta que estaba en la mesa del pasillo. La pantalla cobró vida y me mostró la vista desde la cámara en el lavadero. Era una cámara de poca iluminación que pintaba el mundo en tonos de gris. La ventana estaba abierta. Una forma oscura se movía a través de ella. Ella desliza, ventana y se arrastra panza adentro. Lento,
con cuidado. Creían que estaban en silencio. No tenían idea de que yo ya estaba mirando, que la casa ya me había dicho todo lo que necesitaba saber. Mi plan, el que había construido pieza por pieza, el que había probado y vuelto a probar, ahora estaba en marcha. El intruso estaba dentro yo. Estaba preparado. Respiré hondo para tranquilizarme. No se trataba de Irán. Se trataba de una resolución. Se trataba de trazar una línea final inquebrantable. Este fue el fin del acoso. De una forma u otra, todo terminaría esta noche. Yo sabía quién era. Había estado esperando esto durante años, desde que le envié su última notificación de infracción con un pequeño regalo dentro, un pequeño rastreador más pequeño que un grano de arroz dentro del papel. Sabía que no podría resistirse. Los de su especie nunca podrán hacerlo. El poder es un hambre que nunca se satisface. Ella tuvo que empujar. Ella tuvo que romperte. Ella pensó que era el depredador que acechaba en la oscuridad. Ella acababa de entrar en una caja, y yo era el que tenía la llave. Encendí el micrófono de mi cámara de bolsillo. Este es David Mercer, LND. W1 marca de tiempo en vivo. El reloj de la estufa marcó las 21:04 y 215. Susurré al Sará, cuídalo. Y saqué un par de guantes de nitrilo del cajón. No quería que mi príncipe se mezclara con sus estampados teñidos a través de la tableta Mayer Anamanga. Luego, una rodilla. Ella se arrastró lentamente sobre su vientre, como un gato que cree que es dueño de su mostrador. El depredador piensa que está tranquila. Respiré para la grabación en el llano, lo es. Coloqué una cuña debajo de la puerta del pasillo para que no crujiera. A la casa sabía mi peso. Pasé por alto los dos paneles que se quejaban. Recientemente me enfrenté a mi peor pesadilla. El presidente de la Asociación de Propietarios entró a mi casa con mi hijo de 10 años dormido detrás de una puerta cerrada, y su excusa fue que lo llamó una redada de cumplimiento a medianoche. Lo curioso es que lo único que probaron en Sonoki fue el sistema que construí para mantenerlo a salvo. Permítame comenzar desde el principio. La casa estaba en silencio. Es un tipo específico de silencio. El tipo de silencio que solo se consigue después de la medianoche, cuando el mundo finalmente se ha rendido por el día. Mihijoek tiene 10 años, es valiente y entrena conmigo los domingos. Se había quedado dormido con su camiseta del Master Camp y las zapatillas de deporte junto a la puerta. Estaba en mi desgastado sillón de cuero en la sala de estar, con una computadora portátil abierta, pero afuera se oye una bocina de tren lejana. Aquí solo se oye mi aliento. Levanté la tableta hacia la cámara. Si yo bajo esto sube, dije no por dramatismo, sino por claridad. Mi pulgar se cernía sobre el candado. Han latido más. Una intrusión más. Luego, la caja se cierra. Caminé hasta la puerta de Jaken. Mis movimientos serán deliberados y tranquilos. Dentro de mi cabeza se desplazaba una lista de verificación. Las transmisiones de la cámara están activas. Copias de seguridad de energía en línea en red seguidora. Pero mi primera prioridad era mi hijo. No grité su nombre. Teníamos un sistema. Coloqué la palma de mi mano sobre el centro de su puerta y toqué 2 veces. Un ritmo suave y constante. Golpear en pausa a las 9:16 de la mañana. Jake chocó contra la pared. Almohadilla antipánico. Cerró la puerta con llave. Se escondió como si hubiésemos practicado. Fue nuestra señal. Eso significaba que el plan iba a funcionar. No hay preguntas. Simplemente actúa. Por un momento solo hubo silencio del otro lado. Entonces oí el suave susurro de las mantas y el suave clic de la lámpara de su nochea apagándose. Él estaba despierto. Él sabía qué hacer a los 10 años. Mi hijo tenía un plan de emergencia mejor que la mayoría de los adultos. Una part
Demi estaba orgullosa de su resiliencia. La mayor parte de mí estaba enferma solo de saber que necesitaba uno. Nuestros problemas con Karen Blackman comenzaron pequeños. Era un aviso de que el césped tenía 1/4 de pulgada más de largo. Luego fue el color de nuestro buzón. Luego estaba la marca del bote de basura que usábamos. Cada aviso era un corte de papel, molesto pero manejable. Después de que Sara murió, las noticias llegaron más rápido. Mi jardín, que ella amaba, se convirtió en una monstruosidad ante los ojos oficiales de Karen en el pequeño columpio que había instalado para que violaba. Una oscura ordenanza sobre estructuras temporales. Cada semana, una nueva carta, una nueva multa, una nueva amenaza. Intenté hablar con ella. Fui a una reunión de la Asociación de Propietarios. Le expliqué que era un padre soltero que hacía lo mejor que podía. Que la simple decencia humana cuente para algo. Ella me miró desde su asiento en la cabecera de la mesa. Su rostro era una máscara de indiferencia burocrática. Ella dijo que las reglas eran reglas. Dijo que los problemas personales no eran preocupación de la Junta en ella. Fue policía durante 20 años. A ella le gustaba recordárselo a la gente. Ella sabía cómo mantener las cosas ordenadas. Su orden se parecía mucho a un castigo. La situación empeoró cuando instalé una cámara de seguridad en mi porche delantero. Solo una simple cámara de timbre. Ella me envió un aviso diciendo que violaba las pautas estéticas de la comunidad. Revisé los estatutos de la Asociación de Propietarios. No existía tal regla. Le respondí citando las secciones relevantes y informándole que la cámara se quedaría. Fue entonces cuando comenzó la inspección. Ella se quedaba parada en la acera justo después del límite de mi propiedad, mirando mi casa, tomando notas, a veces durante 1 hora seguida. Luego vinieron las llamadas telefónicas a los servicios infantiles en información anónima. Ella manifestó su preocupación por ser un padre soltero que no puede hacer frente a la situación. Ellos vinieron, vieron una casa limpia y un niño sano. Aunque tranquilo, se fueron, pidiendo disculpas por las molestias. Los siguientes fueron los policías. Ella llamaba para quejarse por el ruido cuando estábamos viendo una película. Ella informaba de algún vehículo extraño cuando mi hermano venía de visita. Cada vez que ocurría algo, aparecía la policía local. La conocían. Ella era una de ellos. «Hola, Karen», decían. Para mí siempre fue señor. Tenemos un informe». Caminaban por ahí, alumbraban con sus linternas y me decían que bajara el voleibol. Cuando intentaba explicarles el patrón de acoso, se encogían de hombros. «Ella es la presidenta de la Asociación de Propietarios, señor. Ella solo está haciendo su trabajo». Me dijeron que era un asunto civil. Esa fue la frase que lo cambió todo. Un asunto civil. Una forma educada de decir, estás solo. Entonces comencé a tratarlo como si estuviera solo. Yo trabajo en informática. Me dedico a proteger redes. Decidí asegurar mi casa. Empecé con lo básico. Mejores cerraduras, marcos de puertas reforzados. Luego pasé a la red. Instalé sensores magnéticos silenciosos en cada ventana y puerta. No del tipo que chilla, sino del tipo que envía una señal silenciosa a mi servidor privado de circuito cerrado. Agregué las persianas internas de acero, controladas desde una sola tableta. Encontré una empresa en Inglaterra que vendía sistemas de niebla de seguridad a vapor espeso y desorientador que llena una habitación en segundos. No tóxico, pero imposible de ver a través. Leí sobre el tinte UV Angle Invisible QC, adhiere a la piel y a la ropa, y brilla intensamente bajo una luz negra. Recubrí las manijas interiores de las puertas y el pestillo de la ventana del lavadero. Todo estaba alimentado por baterías marinas,
completamente separadas del ER de eléctrica. Si se cortara la electricidad, mi sistema solo se volvería más fuerte. La última pieza fue Jake. Practicamos nuestro simulacro todos los domingos. La señal. Su trabajo era sencillo. Cierre la puerta de su dormitorio, que había reemplazado por una puerta sólida y un cerrojo, y entré al armario reforzado. Debía quedarse allí con un walkie-talkie a batería hasta que yo llegara y usara el código de todo bien. Él lo llamó el juego, pero entendió por qué lo hicimos. Vio la forma en que Karen lo miraba cuando jugaba afuera. Él escuchó las cosas que ella murmuró en voz baja. Él sabía que ella era una matona. Y él sabía, igual que yo, que nadie vendría a ayudarnos desde el interior de su habitación. Escuché el golpe sólido de su cerrojo al cerrarse. Volví a mirar la tableta que tenía en la mano. La figura, en el lavadero ahora, estaba completamente adentro, con una blusa blanca de jeans oscuros, moviéndose con la confianza de un ex policía. No sigilo, solo arrogancia. Era ella, Karen Blackman. Ella sostenía una pequeña linterna y un puñado de bridas gruesas. Ella no estaba allí para medir la hierba. Ella había cruzado la línea. Ella había traído su guerra al interior de mi casa, al lugar donde dormía mi hijo. Y ella no tenía idea de cueno. Era ella quien estaba preparando la trampa. Había terminado esto. Fury. En la pantalla de la tableta, Karen se movía como si fuera la dueña del lugar. Era el tipo de arrogancia que surge de años de tener una insignia y la creencia de que las reglas no se aplican a ti. Ella pensó que era invisible, un depredador deslizándose entre las sombras de una casa dormida. Ella estaba equivocada. Mi cámara lo vio todo. Yo mismo los instalé. Pequeñas lentes estenopeicas ocultas en detectores de humo ubicados en tomas de corriente en las esquinas del techo. Alimentaron un circuito cerrado conectado directamente a una caja de cámara, encerrada en una caja de acero, en mi oficina. No hay wifi que hackea, no hay nube que cita, solo prueba pura. Ella pasó su pequeña linterna de alta potencia por el lavadero. El rayo cortó una nítida línea blanca a través de la oscuridad. Se deslizó sobre la lavadora, la secadora, las pilas ordenadas de toallas dobladas. Casi podía oír sus pensamientos. La sorpresa condescendiente de que la casa de un hombre soltero pudiera estar tan ordenada. Ella estaba buscando algo en suciedad, una razón, cualquier justificación que pudiera inventar después para estar dentro de mi casa. Hizo una pausa, con la cabeza ladeada, escuchando el silencio. Para ella debió haber sido perfecto. La oscuridad de la noche, la casa quieta y silenciosa, el padre y el hijo en su mente, indefensos y dormidos. Las bridas que tenía en la mano eran la parte más condenatoria. ¿Por qué un presidente de una asociación de propietarios que realiza una supuesta inspección a las 2 de la mañana necesitaría un puñado de restricciones de plástico de alta resistencia? No había ninguna explicación inocente para eso. Ella estaba allí para intensificar la situación, para intimidar, para hacer algo que nos destruiría para siempre. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, con la espalda apoyada contra el yeso frío de la pared. Mi propia respiración era lo más fuerte de mi mundo lento y controlado. Entrar por la nariz y salir por la boca, como lo hace un soldado antes de una pelea, como lo hace un padre en TIS, de tener que proteger a su hijo. La observé en la tableta mientras se desplazaba el lavadero al pequeño vestíbulo contiguo. Estaba probando el pomo de la puerta que daba a la cocina, cerrada con llave. Por supuesto, ella no pareció sorprendida. Probablemente ella lo esperaban. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño estuche de cuero que contenía un juego de ganzúas. Al verlo, me envió una ola fría de confirmación. Esta no fue una decisión tomada impulsivamente. Esto fue planeado. Ella había venido preparada para entrar en mi casa,
habitación por habitación, si era necesario. Esta era la prueba que necesitaba. El tipo de prueba que la policía local no podía descartar como un asunto civil. Este fue un delito captado en cámara y está sucediendo ahora mismo. Ella se arrodilló y el haz de su linterna se centró en el ojo de la cerradura. Ella era buena. Los vasos chocaron suavemente a otro. Ella había hecho esto antes. El pensamiento era escalofriante. ¿Cuántas casas más? ¿A cuántas otras familias había aterrorizado con estas inspecciones? No. ¿Quién más en nuestro tranquilo vecindario estaba en su lista? La cerradura se dio con un suave chasquido. Lo vi claramente en la pantalla, una sonrisa delgada y triunfante en la luz gris de la cámara. Era la sonrisa de un matón que finalmente se salió con la suya. Ella se puso de pie y empujó la puerta lentamente para abrirla. Ella entró en cocina y fue entonces cuando hablé. Mi voz no era un grito. Fue una conversación tranquila y conversacional, pero cortó el silencio como un cuchillo. Ya es suficiente, Karen. Ella se quedó congelada. Todo su cuerpo se puso rígido. El de luz de la linterna se movió bruscamente hacia arriba, buscando en la oscuridad. Pasó rápidamente junto a mi posición en el pasillo, como una llamarada blanca cegadora. Ella no podía verme, pero sabía que estaba allí. ¿Quién está ahí?, espetó ella, su voz intentando sonar autoritaria, pero con un borde de temblor. De sorpresa, «¿Es David Mercer?», dije todavía tranquilo. «Estás en mi casa». Karen Blackman, ex policía y presidenta de la Asociación de Propietarios. No tienes derecho de entrada. La luz me encontró, me aplastó contra la pared. Me quedé allí parado, dejándola verme, dejándole ver que no tenía miedo. «¿Qué haces levantado?», exigió, recuperándose rápidamente. En el ex policía que había en ella tomó el control. «Hubo un informe de una fuga de agua. Estoy realizando una inspección de emergencia. Como presidente de la Asociación de Propietarios, tengo derecho de entrada». Fue una mentira patética, y ambos lo sabíamos. Una inspección de emergencia a las 2:16 de la mañana con ganzúas y bridas era absurdo, pero lo dijo con cara seria, creyendo que su autoridad era un escudo que podía desviar la realidad misma. «No tienes ese derecho, Karen», dije simplemente. «Entraste en mi casa, forzaste mi cerradura, te tengo grabado». Levantó la barbilla atrás. «David, estoy en modo de inspección activa». «¿De qué, Mr. Wallace?» «Cumplimiento del código de emergencia. A las 2:16 de la mañana». Sus labios se crisparon. «Algunas infracciones son urgentes, como la gravedad», dije, «porque está a punto de caer sobre ti». Dio un paso. «Poniéndome a prueba. Incumplir se convierte en obstrucción. Mantuve la lente firme. No irse se convierte en robo». Su mirada se dirigió a las esquinas del techo. «Dispositivos ocultos violan las leyes de privacidad». «No en mi propia sala», dije. «¿Lo sabes?» Exican un instante de silencio. La mentira en su boca parecía pesada. «¿Dónde está el chico?», dije, dejando que las palabras se quedaran entre nosotros como una puerta cerrada. Y grabado en su mandíbula se tensó. «Última advertencia». «Lo mismo», dije. Incliné la tableta para que el cuadrado rojo llenara el marco. «En tu turno». Por primera vez, un destello de miedo genuino cruzó su rostro. La palabra cámara la golpeó. Ella examinó el techo, las paredes, sus ojos recorriendo rápidamente la casa, buscando las lentes. Estaba atrapada. Había entrado en la única casa de la calle que la esperaba. Su mentira había fracasado. Su autoridad se había desvanecido, y en ese momento tuvo que tomar una decisión. Podía rendirse o podía redoblar sus esfuerzos. Lo que sabía de ella, estaba bastante seguro de cuál sería. Karen tomó su decisión. Su rostro se endureció. El breve destello de Midorín Plécido
por una máscara familiar de furia desafiante. La linterna en su mano ya no preveía nada. Era un arma. Dio un paso hacia mí, entrando en la parte principal de la casa. Ese fue el detonante final. Mi pulgar se cernió sobre el icono principal en la pantalla de mi tableta. Un simple cuadrado rojo con la etiqueta de un candado. Había pasado meses construyendo este sistema, diseñándolo para que fuera una fortaleza que no lo parecía. Era una red de defensas destinada a contener, no a dañar, a documentar, no a destruir. Era hora de ver si toda mi planificación, toda mi paranoia había dado sus frutos. ¿No tienes pruebas? Ella gruñó, dando otro paso. Su voz era baja y amenazante. Intentaba intimidar, recurriendo a las viejas tácticas de intimidación que le habían funcionado durante años. Estaba equivocada. Pruebas eran lo único que tenía en abundancia. Presioné el cuadrado rojo. El efecto fue inmediato y total. Se oyó un zumbido bajo y potente dentro de las paredes. El sonido de motores eléctricos de alta potencia al ponerse en marcha. Luego llegó el sonido de las persianas. No era un traqueteo. Era un golpe sordo y profundo, uno tras otro, en rápida sucesión. Golpe a la ventana de la sala, golpe en el comedor. Por toda la casa. Las placas de acero ocultas de 25 centímetros de grosor se deslizaron por sus rieles, sellando cada ventana y puerta de cristal. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. Karen gritó. Un jadeo agudo de sorpresa. El haz de luz de su linterna, que había estado fijo en mí, ahora recorrió la habitación frenéticamente, sin encontrar nada más que acero impenetrable. Donde momentos antes había habido vidrio y vistas a la calle dormida, estaba sellada. Adentro conmigo. ¿Qué hiciste?, gritó. Su voz finalmente se quebró. La autoridad se fue, reemplazada por pura ira y pánico. Pero no había terminado. Ya sabes, enviando un segundo comando. Una espesa niebla blanca empezó a silbar en la habitación a través de unas rejillas de ventilación situadas discretamente en el techo. No era humo, era un vapor denso a base de glicol, absolutamente inofensivo para respirar, pero diseñado específicamente para ser tan espeso que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. Se expandió, atrapando el haz de luz de su linterna y difundiéndolo en un brillo blanco, cegador e inútil. En cuestión de segundos, la sala de estar y la cocina se llenaron de una nube impenetrable. Ella era ciega. Ella empezó a toser, no por ninguna molestia, sino por el shock y la gran densidad de la niebla. El haz tambaleó hacia atrás y chocó contra una silla de la cocina. Extendió la mano, tratando de encontrar el camino de regreso a la puerta del vestíbulo, de regreso al lugar por donde había entrado. Su mano encontró el pomo de la puerta que había elegido solo unos momentos antes. Ella lo agarró, lo giró y, al hacerlo, activó la tercera y más sutil capa de mi trampa. El pomo de la puerta, al igual que antes el pestillo de la ventana del lavadero, estaba recubierto de un gel fino e invisible, un potente tinte ultravioleta. No tenía olor ni color, y era imposible lavarlo rápidamente. Ahora estaba por todas sus manos, en una prueba que brillaría como un fuego fantasma bajo una luz negra. Pruebas que la vincularían directamente con los 2 puntos de entrada que había utilizado para entrar en mi casa. Me quedé completamente quieto en el pasillo, justo afuera de la nube principal de niebla. Podía oírla moverse, chocar con las cosas, su respiración convertirse en jadeos, entrecortados y llenos de pánico. Ella estaba completamente desorientada. La dinámica de poder había cambiado en el espacio de 5 segundos. Ella había llegado como la depredadora, la que tenía el control. Ahora estaba atrapada, ciega y marcada. El cazador se había convertido en presa, atrapado no por la violencia,
sino por una tecnología simple e ineludible. Era un problema que había sido contenido. El sistema había funcionado. En cada sensor, cada motor, cada línea de código había funcionado exactamente como lo había diseñado. Sarah habría odiado esta jaula que había construido. Pero allí de pie en la oscuridad, escuchando a la persona que había atormentado a mi familia, ahora, tropezando ciegamente por mi cocina, supe que había tomado la decisión correcta. Mi hijo estaba a salvo detrás de una puerta cerrada. La fue neutralizada. La siguiente parte del plan estaba a punto de comenzar. La parte que garantizaría que esto nunca volviera a suceder. Todo lo que necesitaba ahora era llamar la atención de todos. Presioné el tercer botón de la tableta. La Seren era lo opuesto a mis sensores silenciosos. Fue diseñado con un solo propósito: en ser escuchado. No estaba conectado al leer de eléctrica principal de la casa. Funcionaba con su propia batería de ciclo profundo, del tipo que se usa en los barcos. Yarra, un chillido penetrante e implacable que rompía el silencio suburbano. Lo probé una vez, en el campo, incluso con protección para los oídos. Fue doloroso. Dentro de la casa, el ruido era ensordecedor. Fue una señal para todo el vecindario de que algo andaba muy mal en la casa de Mercer. Lo dejé aullar durante 10 segundos completos. Un anuncio estridente de que el juego había terminado. Luego lo apagué. El panel de pánico envió un código silencioso. Esta sirena era mi despertador manual para los testigos. El silencio regresó, de golpe como una banda elástica. Por un instante, pude escuchar sonidos individuales separados en una pila. El tic-tac del reloj de la estufa. El débil sonido de un ventilador empujando la niebla. El jadeo entrecortado de la respiración de Karen mientras tanteaba los gabinetes de la cocina. Un cajón se abrió con un ruido chirriante. El metal tintineó, no los cuchillos, sino las cucharas medidoras. Ella maldijo en voz baja y luego se empujó hacia la puerta de la despensa. Le dio un golpe y la rechazó. Ella lo intentó de nuevo. La ira no es habilidad. Otro golpe sordo. Karen Dish, manteniendo la voz firme y la cámara de bolsillo en alto. Estás contenido y grabado a no escalar. Ella respondió con un rayo de luz de linterna que atravesó ciegamente la niebla. Se encendió en el refrigerador de acero inoxidable y murió a 2 pies de distancia trogado entero. Se giró hacia la parte trasera de la casa, probando la puerta corrediza por costumbre. Su palma tocó acero en lugar de vidrio. La persiana emitió un golpe bajo y satisfecho, como la puerta de una bóveda que respira. Ella siseó y retrocedió. Un recipiente para mezclar sonó, resbaló y se estrelló contra el suelo. Lo registré en voz alta para el micrófono. Impacto de metal. Lado de la isla. 219 arriba. El respiradero de retorno zumbaba. Yo programaría el manejador de aire para que circule, no para que limpie, para mantener la niebla en suspensión en él. Gris espesó a su alrededor. Tosió una vez, 2 veces, por shock, no por efecto químico, y siguió moviéndose. Encontró de nuevo el vestíbulo a tientas, y luego el pomo de la puerta que había elegido girar en otra mancha de bien cada elección. ¿Qué hacía que la misma historia se viera más brillante? Di 2 pasos a la izquierda, permaneciendo en mi camino mapeado entre las tablas que se abrían, alineando la mira de las tabletas con su halo de calor en la transmisión de poca luz. Última advertencia. Llamé. Acuéstate en el suelo, con las manos donde pueda verlas. No puedes ver nada, espetó ella, con la voz más cercana y el desafío envuelto en miedo. Ya veo suficiente, dije, y toqué la tableta una vez. Un disco del techo parpadeó. 2 tomas rápidas.
congelándola en silueta para fotografías. Ella se estremeció y levantó un brazo demasiado tarde. Las imágenes estaban etiquetadas con tiempo, ubicación y su postura. Documentación, no dominación. La casa seguía diciendo la verdad. Ella intentó una nueva táctica en cortar la energía. Sus manos se dirigieron al panel del pasillo y sus uñas arañaron las cabezas de los tornillos. Ella levantó la cubierta de plástico y no encontró nada que reconocieran baterías marinas. No disyuntores selladas, etiquetadas y bloqueadas. Su respiración se volvió más áspera y más rápida. Ella cerró de golpe. El Painley le dio una patada para marcar la puntuación. El sonido se escuchó a través del pasillo hasta la puerta de Jake. Un estruendo hueco que hizo que mi pecho... Jake, dije, en un tono de voz tranquilo y claro. Para el frente a las cámaras han estado. Un suave clic llegó a través de su hulky desde el interior de la habitación. Siguiendo en el mismo sitio, dijo firme. Conté hasta 60. 2 veces han perfecto, dije. Mantenga ese plan. Karen estaba de nuevo en movimiento, baja y temeraria, una figura que avanzaba a través de un banco de niebla que no le proporcionaba ningún punto de referencia. Golpeó la esquina del sofá. Se tambaleó, se apoyó en la mesa auxiliar y dejó otra marca V en la madera. Para. Ordené con más firmeza. Ahora no destruya la propiedad. No se acerque a la oficina. ¿El qué? Dijo. Y entonces vio el armario de acero junto a la pared, como el ancla de un barco en aguas grises. Observé cómo la decisión se endurecía en sus hombros. Ella se puso en pie. Se lanzó. Ya me estaba moviendo. 2 pasos. Una respiración. La barra de la cortina estaba en mis manos. Y la pesada tela se desprendió con un crujido, como el de un trueno. La tela pesada se onduló y se desplegó como una marea oscura. Ella giró hacia el sonido, con los brazos en alto, demasiado tarde. La cortina le envolvió la cabeza, los hombros y los codos, y convirtió su impulso en un tropiezo y una rodilla en tierra. «Ya terminaste», dije, dejando caer la vara y guiándola hacia abajo con la tensa presión de un antebrazo y la paciencia de «Padre, deja de resistirte». La cámara vio mis manos abiertas, su enredo, la habitación intacta que nos rodeaba en procedimiento, no castigo. Desde afuera se encendió la luz de un porche al otro lado de la calle. Otro respondió. Un perro dio un ladrido. El barrio estaba despertando. Las luces parpadeaban en secuencia como una pista de aterrizaje. Bean, Leguerin. Testigos, mantuve mi rodilla ligera y mi lente firme y dejé que la casa siguiera diciendo la verdad. «David», gritó Freddy desde la acera, «¿estás organizando un simulacro de incendio a las 2 alto M? Si es un mapache otra vez, dile que pague la renta», dijo la señora Chun. «¿No es un mapache?», dije, en voz alta para los micrófonos. «Del porche no hay un intruso dentro. Por favor, no se acerquen en un coche patrulla baja por la manzana». Una patrulla local, curiosa desde temprano. El agente salió con la mano sobre la farola más que sobre la funda. «Buenas noches», llamé. «Hay un conflicto de intereses. He solicitado la presencia de la policía estatal. ¿Le importaría esperar?» Escudriñó la pared de teléfonos, la niebla que Sim cernía sobre los tobillos y la figura de la mujer, que se agitaba detrás de mí en recibido «Me quedaré en la acera». La voz de Karen se desprendió de la neblina. «Agente, soy Karen, quítese de en medio». «No se movió, señora. Estoy esperando». Freddy, traducción non. Levanté mi cámara. Table, escena asegurada ante testigos en sus puestos. Ezra Chun Olfeti. Y la próxima vez, mapache. Trae tapones para los oídos desde la niebla. La voz de Karen se elevó a vecinos. «Retírense. Esta es una inspección de emergencia. Tengo consentimiento implícito». «¿Implicado por quién?» «Freddy Llamón, tu portapapeles».
Se escaparon algunas risas que luego se silenciaron. El teléfono permaneció encendido. Levanté la cámara de bolsillo para que viera el porche y la nube gris detrás de mí en cronología. Para que conste, dije. Firma en sensor 214 a 216. A niño entra. En pánico en persianas 217 en caxi vitoísta. Niebla. Sirena 219 en intruso. Todavía adentro. Martí, el aficionado, llegó corriendo en pantuflas, auriculares torcidos. El escáner dice que la unidad local 12 está preparada. Y dice que está rodando. Preparado, susurró. Además, mi esposa dice que se ponga un abrigo ananotado. Dije que el aliento se empañaba en mi propia puerta. Karen probó un nuevo ángulo en Freddy. Aparcas 2 en la línea todos los domingos. ¿Quién lo dejó pasar? Freddy, me encogí de hombros. Joan lo dejé pasar. Es mi entrada. La señora Rodríguez dio un paso al frente, con la frente en alto. Esta noche entraste en una casa con un niño de 10 años dentro. Eso no es normal. Eso es peligro. Detrás de la puerta oí un suave clic en el walkie-talkie de Jake. Papá, ¿sigues bien? Dije, con la vista fija en la lente. Quédate donde estás. Han recibido. Apagó la cámara como un pequeño profesional. La multitud se dispersó un poco en los bordes. Karen se movió en la niebla, buscando una salida. El metal golpeó al encontrarse con otra persiana. Siseo, no puedes atraparme. Te atrapaste a ti misma, dije. La casa solo dijo la verdad. Anvigo ladró en la cuadra en luces del porche, encendidas en secuencia como fichas de dominó. El official local levantó una mano en la acera. Que todos mantengan su espacio, dijo con voz neutral. Graba desde donde estés. Ya lo estoy haciendo, dijo Martí, girando la cámara lentamente. Esta es mi foto panorámica. Sostuve la cámara más alto. La escena permanece tranquila, sin armas. Intruso, contenido, testigos. La noche escuchó. Luego, a lo lejos, un par de sirenas más limpias respondieron. Freddy, que vivía 2 puertas más allá, ya estaba caminando un primero como siempre. Esta noche su curiosidad fue una bendición. El público había llegado. El espectáculo estaba a punto de comenzar. En la multitud en mi porche estaba creciendo. Podía oír sus murmullos a través de la gruesa puerta de entrada. No tenían solo curiosidad, estaban asustados. La sirena había sido un grito áspero en la noche, y mi casa ahora era una caja de acero silenciosa. Parecía la escena de un crimen. Y supongo que así era. Manteniendo una rodilla firme pero suavemente sobre la espalda de Karen, manipulé la tableta con mi mano libre. Introduje el comando para retraer la persiana de la puerta delantera. Todas las demás persianas permanecieron cerradas, manteniéndola sellada adentro. Se deslizó hacia arriba con un zumbido bajo, revelando la madera maciza de la puerta Han. El murmullo del exterior cesó. Todos estaban mirando, esperando. Salgo, grité y mi voz se proyectó claramente. El intruso está asegurado. No estoy armado, por favor. Manténgase alejado de la puerta. Quité mi rodilla de la espalda de Karen en ella. Dejado de luchar. Su lucha aparentemente se desvaneció ahora que había público. La realidad de su situación finalmente estaba cayendo sobre ella. Me levanté, me dirigí a la puerta principal y respiré profundamente. Mantuve la pequeña cámara en mi mano, todavía grabando. Abrí el cerrojo y la puerta. La escena en mi césped era surrealista. Una docena de vecinos estaban allí en batas y pijamas. Sus rostros eran una mezcla de confusión y preocupación, y en casi cada mano había un teléfono en alto grabando. Era un mar de pequeñas luces rojas perfecto, más pruebas, más testigos. El vecino Freddy estaba al frente del grupo. David, ¿qué diablos está pasando? Creímos que os estaban robando. En cierto modo lo fui, dije con calma. Solía al porqui.
asegurándome de mantener una distancia segura de todos. No quería ninguna acusación de amenazarlos. Quería que me vieran como la víctima tranquila y racional. Me giré y apunté la cámara hacia mi casa, donde Karen estaba quitándose la cortina y poniéndose lentamente de pie en la habitación brumosa y llena de niebla. Esa es Karen Blackman, presidenta de nuestra asociación de propietarios, anuncié a la multitud que escuchaba por teléfono. Ella entró en mi casa a través de una ventana del lavadero a las 2:14 de esta mañana. La tengo en video abriendo una cerradura interna. Ella llevaba bridas. Ella es una exoficial de policía. La he detenido y está ahí, esperando que llegue la policía estatal. Una ola de jadeos y susurros de sorpresa recorrió la multitud tuduscanosa. A Karen, todos habían recibido sus avisos, soportado sus sermones, sentido su presencia opresiva en el vecindario, pero verla así, despeinada, pillada, expuesta, era otra cosa completamente distinta. Karen se quedó dentro del umbral, enredada en la cortina, parpadeando ante la luz repentina. Su rostro era una tormenta de furia y humillación. «¡Está mintiendo!», ella gritó, apuntándome con un dedo tembloroso. Era una inspección de emergencia. Freddy la miró a ella y luego a mí, con el ceño fruncido. «¿Una inspección? ¿A las 2 de la mañana? Me atrajo hasta aquí», ella gritó. «Esto es una configuración». «Entonces no te importarán las cámaras», dije. Y mi voz interrumpió su histeria. «O el tinte invisible que está en tus manos debido al pestillo de la ventana y el pomo de la puerta que elegiste». Instintivamente miró sus manos, con un destello de pánico en sus ojos. Fue un clásico farol, pero su reacción fue una confesión. Levanté mi teléfono, asegurándome de que todos pudieran ver la pantalla. «No voy a llamar a la policía local», dije en voz alta, para beneficio de todos los teléfonos con grabación. «El intruso es un exmiembro de ese departamento. No tengo fe en su capacidad para llevar a cabo una investigación imparcial. Estoy llamando a la policía estatal. Si los oficiales locales llegan primero, esperarán al Estado ante la cámara». La señora Rodríguez encendió una pequeña luz negra en las manos de Karen. Se encendieron, brillantes como fantasmas. Se oyeron jadeos. «Pruebas, no sentimientos», dije para los teléfonos. Marqué el número del cuartel estatal, que estaba a 50 metros de distancia. Puse el teléfono en altavoz. Una voz tranquila y profesional respondió: «Policía estatal. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es David Mercer», dije, leyendo mi dirección claramente en Tengo a un ladrón detenido en mi domicilio. La sospechosa se llama Karen Blackman. Es una agente retirada del departamento de policía local. Solicito asistencia inmediata de la policía estatal, debido a un claro conflicto de intereses. La sospechosa está desarmada, pero se ha vuelto hostil. Hay varios testigos civiles en la escena». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Señora, tenemos unidades en camino. No sigan atacando al sospechoso. Aseguren la escena lo mejor que puedan. La ayuda está en camino», colgó la llamada. El silencio que siguió fue denso. «No sé». Otra sirena se intensificó y se dividió en dos. Unidades estatales, limpias y uniformes. Dos agentes subieron las escaleras con botas mesuradas. El más joven observó los rieles del obturador, la niebla, mis manos abiertas. «Señor, cámara funcionando», dije. «Intrusa identificada como Karen Blackman, ex policía, con marcas V en el pestillo y la perilla han recibido». Encendió su propia cámara corporal. El agente superior se giró hacia la acera. «Agente, gracias por esperar. Quédense para las declaraciones de los testigos». «Preparados», dijo el agente local. Aliviado, han retrocedido pasos, con las palmas hacia afuera. Ella estaba debajo de la cortina. Solo una sujeción mínima. El agente mayor se arrodilló,
Señora, no se acerque. Karen intentó usar rango en lugar de alcance. Agente, escúcheme, soy el presidente. Manos, dijo, con una voz como una puerta que se cierra. Ella las mostró, brillaban, con un tenue brillo púrpura, bajo la linterna portátil. Señora Rodríguez desde el porche. Se lo dije. Señora, está arrestada por robo y allanamiento de morada, dijo el agente. Leyó despacio, con calma. Tiene derecho a guardar silencio. El micrófono de su cámara corporal captó cada palabra. Freddy susurró a su teléfono y a la escena. Karen se giró hacia la multitud. Sarah Pentira, dijo el agente más joven. Ven, clic en esposas en la niebla se disipó como una cortina al final de un espectáculo. Sentí que mis hombros se hundían por primera vez en meses. La cámara también lo vio. Quería eso. Karen me miró fijamente, pálida. Había construido todo su mundo sobre los cimientos de sus viejas conexiones de la línea azul. Yo acababa de desmantelarlo. Los vecinos ya no murmuraban. Simplemente miraban, observaban, con sus teléfonos bien sujetos. Ya no eran simples testigos de una conmoción. Eran testigos del completo desmoronamiento de un tirano. A lo lejos, oí el débil sonido de una sirena que se acercaba. No la mía, la suya. El sonido de las verdaderas consecuencias, que finalmente llegaban. Al día siguiente me sentí como si despertara de un sueño largo y estresante. La policía estatal había sido profesional, eficiente y deliberadamente indiferente ante las frenéticas afirmaciones de Karen de que ella era la víctima. Tomaron mis grabaciones, guardaron sus ganzúas híbridas como prueba y echaron un vistazo a sus manos brillantes bajo su linterna negra portátil antes de meterla en la parte trasera de su patrulla. Pero el video y la evidencia física del allanamiento fueron solo el principio. La verdadera bomba seguía latiendo silenciosamente en mi bolsillo. Yo había esperado a Quill, detective jefe, un hombre de aspecto cansado llamado Miller, terminara sus entrevistas iniciales antes de acercarme. Hay una cosa más, dije, levantando el teléfono. Creo que no es la primera vez que hace algo así, y creo que puedo demostrarlo. Le expliqué lo de la notificación de infracción. Como le hice una pequeña ranura, le introduje una pequeña pegatina rastreadora que suena cada 5 minutos, y la pegué. Era del tamaño de una pulga con una pequeña batería de botón. Le daba la última semana enviando su ubicación a un servidor seguro cada 5 minutos. Miller arqueó una ceja con escepticismo, pero me siguió hasta mi ordenador. Abrí el software de rastreo. Apareció en la pantalla un mapa de nuestro barrio, cubierto por una telaraña de líneas que mostraban los movimientos de Karen. Este es su coche, dije, señalando una línea que iba de su casa a la oficina de la Asociación de Propietarios y al supermercado. Cosas normales, pero esta es ella a pie. Filtré los resultados para mostrar solo los puntos de datos registrados entre la medianoche y las 5 de la mañana. En el mapa se iluminó con una serie de caminos escalofriantes. Noche tras noche, ella había estado caminando por el vecindario, no por las aceras, sino en los espacios entre las casas, en los patios traseros, a lo largo de las cercas. Sus caminos se detuvieron en casas específicas. Reconocí a los propietarios, la familia Rodríguez, que la había combatido erigiendo una estatua religiosa en su jardín. El señor Henderson, el anciano, que ella estaba tratando de encontrar por una grieta en su entrada, y en mi casa. Ella había rodeado mi propiedad una docena de veces en la última semana. Un tiburón patrullando su territorio. Esto demuestra intención, un patrón de comportamiento, dijo Miller con voz sombría. Ahora se inclinaba hacia la pantalla y todo escepticismo había desaparecido. Pero lo realmente interesante, dije, es esto. Una vez al día,
generalmente a última hora de la tarde. El rastreador emitía un ping desde una ubicación a 8 kilómetros de la ciudad. Una instalación de almacenamiento a mi unidad 7 bytes. Para ser exactos. ¿Ella camina allí? Miller preguntó. No. Dije que debía haber tenido el aviso con ella en un bolso o cartera. Iba a donde quiera que ella iba. Los ojos de Miller se entrecerraron. Se puso a hablar por teléfono. Una hora después, regresó con una orden de registro. Él y otros 2 soldados me recibieron en el almacén. El gerente abrió la unidad con un cortador de pernos. El interior no estaba lleno de muebles viejos ni adornos navideños. Era ahí oficina. Un centro de mando de un acosador, había mopa, grande de toda nuestra subdivisión, pegado a un tablero de corcho, con docenas de casas marcadas con alfileres de colores, rojo, amarillo, verde. En mi casa había un gran alfiler rojo. Miller levantó una mano antes de que alguno de nosotros cruzara el borde en sostener. A mirar señaló una cámara con forma de chincheta colocada debajo del travesaño del enrollable, con una lente granulada que vigilaba el umbral. Un LED rojo parpadeaba. Una vez cada 2 segundos. Pasivo, dijo el soldado más joven. O enlace ascendente, respondí, señalando con la cabeza una caja de zapatos en el estante, que tenía una esquina afeitada y un cable de antena que sobresalía como el bigote de un gato. Karen no solo había acaparado, sino que había creado redundancia. No la dejemos llamar a casa, dijo Miller. Saqué una funda de Mayer de mi mochila del trabajo y la mantuve abierta mientras el soldado agarraba el cable de alimentación de la caja y dejaba caer todo el conjunto en la bolsa. El LED murió. La unidad se sentía caliente a través del papel de aluminio. Un pequeño corazón enojado que se queda en silencio. El fluorescente zumbaba, despertando bajo el sensor de movimiento, proyectando sombras largas y frías sobre el hormigón. Las de polvo giraban en órbitas lentas. En algún lugar del pasillo, una radio murmuraba una canción country sobre un camión y un arrepentimiento. El encargado del almacén se aclaró la garganta como si eso pudiera hacerlo invisible. No se permiten bebidas abiertas en las unidades, no le dijo a Neddy, pero luego lo pensó mejor y dio un paso atrás. Ojos arriba, dijo Miller. Pasó la punta de un dedo por una hilera de alfileres rojos que conducían a un segundo tablero de corcho. Clancy, Fazidus. Debajo una bandeja de espuma contenía llaves en blanco, un bolígrafo para grabar y una impresión grapada. Matriz de apalancamiento, columnas para niños, hipoteca, inmigración solo. Mi nombre apareció una vez, debajo de... Solo hay 3 veces debajo de niños. Tan fuertemente encerrado en un círculo que rompió el papel. Respiré una vez, lentamente, y dejé que la cámara de mi teléfono lo viera todo. Un traqueteo metálico vibró a través de la pared, a nuestra derecha, a unidad 7 a las lamas enrollables se flexionaron y luego quedaron quietas. El soldado más joven se movió sin mirar a Miller. Miller asintió de todos modos. «Policía estatal», gritó el policía, mientras sus nudillos envolvían la costura. «¡Silencio!». Por el hueco se filtraba un olor a toallita para secadora, demasiado limpio. «Hazlo estallar», le dijo Miller al gerente Broca para cortador de pernos. Lazar cayó en la puerta, se subió con una tos de polvo. «Cajas». «No muchas». La de arriba, etiquetada con letras mayúsculas. Asociación de propietarios recién salida de una imprenta debajo. Una caja de banco con una costra de cinta adhesiva. El agente la deslizó. Grabadoras de audio, media docena baratas, con fecha. Una seguía funcionando. Le dio a stop con la tapa de un bolígrafo y luego la metió en una bolsa junto con la caja. «Ha estado catalogando conversaciones», dijo Miller. «O sentándolas», dije yo. De una tira de corcho a la altura de los ojos,
colgaban 3 cordones con fundas de plástico con credenciales falsas para visitantes de nuestra piscina comunitaria. De tinta y arrogancia más atrás. Un letrero doblado en forma de A, inspección de emergencia. No interfere. Astuto, susurró el gerente, y se sobresaltó al oír un zumbido en el 7 bytes. Un teléfono vibraba, moviéndose nerviosamente sobre el escritorio metálico como un escarabajo atrapado. El identificador de llamadas apareció en gris en la pantalla. De bloqueo Arthur. Aburrido. El nombre palpitaba, se detenía, volvía a palpitar. Miller no lo tocó, simplemente inclinó la cabeza hacia mi cámara, asegurándose de que encuadrara la pantalla, la hora, el nombre. Los patrones son su propia confesión, dijo. Otro zumbido, esta vez bajo el banco de trabajo. El agente se arrodilló, extendió la mano y sacó un lever estilo puerta de garage, con el plástico desgastado y liso. Rodillo de control remoto, dijo. Retrocede. Ann lo presionó. 3 unidades más abajo, una puerta se tambaleó media pulgada y cayó. Miller se quedó boquiabierto. Ella preparaba kits, dijo, para otras puertas, lo que significa otras noches. Tía, el mapa coincidía, los alfileres rojos no eran aleatorios. Había una ruta con fechas escritas a lápiz en los márgenes. Flechas, pequeñas notas con una letra policial pulcra. H se doblará si se le amenaza con inclinarse. R' para apalancamiento. Registro Mercer. Todo subrayado 2 veces. El agente más joven levantó una pequeña caja Pelican del estante y la puso sobre la mesa. Recortes de espuma contenían 3 rastreadores más, como el que yo había plantado. Solo los DLA estaban etiquetados con nombres y números de casa. Ella enjugué a ambos lados del tablero, dijo. Miller asintió a Xiami. Esta noche se acaba, dijo. Documento y ascensor. Hice una panorámica lenta, dejando que la fría luz y el horrible orden contaran la historia mejor que yo. Luego me hice a un lado para que los textos de las pruebas pudieran comenzar su cuidadoso e implacable trabajo. Sobre una mesa plegable había montones de archivos. Miller cogió uno. Era un archivo sobre mi familia. Tenía mi horario de trabajo, el horario escolar de Jake, fotos de mi casa tomadas desde la calle. Tenía copias impresas de mis perfiles de redes sociales y, lo más inquietante, una copia del obituario de Sarah. Había archivos similares para cada familia con una chincheta roja o amarilla en el mapa, pero Loper estaba en un baúl metálico cerrado con llave adentro. Encontraron una pila de plantillas de arresto en blanco, sin números de serie, aparentemente prestadas de la comisaría local antes de que ella se jubilara. También había notas detalladas bajo un encabezado titulado Protocolos de cumplimiento final. Era un manual de estrategias de intimidación que describía cómo usar las amenazas de arresto, los servicios de menores y las incautaciones de propiedades para obligar a los residentes a obedecer sus normas o vender sus casas. Era una conspiración para defraudar e intimidar a toda una comunidad, dirigida por una mujer que no soportaba perder el control. Esto ya no es un simple allanamiento de morada, dijo Miller, sacudiendo la cabeza mientras observaba la horrible habitación. Es una investigación de un delito grave. El rastreador había sido mi arma secreta, una pequeña pieza de tecnología que silenciosamente había desentrañado toda su vida secreta. Karen creía que era ella quien vigilaba a los demás. Paró a Ulfainol. Su propia obsesión había dejado un rastro digital perfecto hasta el corazón de su pequeño y podrido imperio. La prueba era absoluta. La noticia del trastero se extendió por el vecindario como la pólvora. La junta de la Asociación de Propietarios, que había sido el sello de aprobación de Karen durante años, de repente se armó de valor y convocó una reunión de emergencia en la casa club de la comunidad. El lugar estaba abarrotado.
Solo había sitio para estar de pie. Cada asiento estaba ocupado por un vecino con una historia que contar. Llegué con el detective Emelar, quien estaba allí en calidad de observador. Yo no estaba allí para hacer un discurso, no lo necesitaba. Había traído mi portátil. Los miembros de la junta, un panel de 3 personas con aspecto nervioso, que siempre habían evitado mi mirada, intentaron dirigir la reunión. Empezaron con algunas tonterías sobre las normas de procedimiento, pero la multitud no lo aceptó. «Q. Hable Mercer», gritó alguien desde atrás. Otros repitieron el cántico. «¡Que hable!». El presidente de la junta, un hombre llamado Arthur, golpeó nerviosamente su micrófono. «Señor Mercer, ¿tiene algo que quiera decir a la junta?». «Sí», dije, caminando hacia él frente de la sala. No subí al podio. Simplemente me paré frente al escenario, coloqué mi portátil en una mesita y lo conecté al proyector de la sala. «No estoy aquí para hablar de mi jardín ni de mi buzón», dije, con voz tranquila pero que se oía en la silenciosa sala. «Estoy aquí para hablar de lo que pasó en mi casa hace 2 noches. Y en lugar de contárselo, creo que es mejor si simplemente se lo muestro». La di al play, la gran pantalla detrás. El tablero cobró vida. Era la grabación de la cámara de mi lavadero. En la habitación quedó en silencio mientras observaban a Karen Blackman colarse por mi ventana en la oscuridad de la noche. La vieron sacar las ganzúas, vieron las bridas en su mano. Una exclamación colectiva recorrió al público. Dejé que el video se reprodujera. Me vieron confrontarla. Oyeron su patética mentira sobre la inspección de una fuga de agua. Look, el confinamiento. Las persianas se cerraron de golpe. Entró la niebla. En la pantalla grande fue aún más dramático. Oyeron mis tranquilas palabras, tranquilizadoras, a mi hijo a través de la puerta de su habitación. Vieron cómo Karen, cegada y enfurecida, se abalanzaba sobre mi caja de la cámara. Me vieron usar la cortina para sujetarla, la mínima fuerza controlada que usé para inmovilizarla contra el suelo. Finalmente, vieron la grabación de mi cámara de mano mientras abría la puerta principal a un porche lleno de vecinos. Sus propios rostros, iluminados por sus teléfonos, ahora los miraban desde la pantalla. Cuando el video terminó, apagué el proyector. El silencio en la habitación era absoluto. Estaba impregnado de una mezcla de conmoción, ira y validación. Entonces la señora Rodríguez se puso de pie. Su voz temblaba, pero era fuerte. «Hizo lo mismo con nosotros», dijo, señalando con el dedo la silla vacía donde Karen se habría sentado. No irrumpiendo, sino observando siempre. Observando amenazó con llamar a inmigración para denunciar a mi primo porque su camioneta estuvo estacionada en la calle durante 2 días. Y entonces, el Sr. Henderson, el anciano de la misma calle, se puso de pie lentamente. Me dijo que si no pagaba la multa de $500 por la grieta en mi entrada, me pondría un muro en la casa. «Mi casa está pagada. He vivido aquí durante 40 años. Dijo que me dejaría en la calle». Más de una docena de personas se pusieron de pie. Cada una tenía una historia de amenazas, de multas por infracciones imaginarias, de acoso constante y constante. Fue una avalancha de testimonios, un dique de miedo que finalmente se había roto. Los miembros de la junta parecían horrorizados. Su negación plausible se evaporaban en tiempo real. Ya no se trataba solo de un propietario descontento. Se enfrentaban a una rebelión comunitaria en toda regla, con la policía estatal observando desde el fondo de la sala. Arthur, el presidente de la junta, se puso de pie. Su rostro estaba pálido. La junta desconocía el alcance de estas actividades. Tartamudeó. «Solicitamos formalmente la destitución inmediata de Karen Blackman de su cargo como presidenta y la entrega
de todos los registros a la policía estatal para su investigación. La votación fue unánime. Una ola de aplausos y alivio recorrió la sala. Freddy levantó una mano a un punto de palomitas. ¿Qué pasa con todas nuestras multas? El presidente de la Junta tragó saliva. Anularemos cualquier citación que no esté basada en los estatutos vigentes antes de las enmiendas de la señora Blackman. S.R. Ann Rodríguez y disculpas por escrito. Arthur parpadeó. Y disculpas por escrito. El S.R. Ann Henderson se apoyó en su bastón. Un interés en la inclinación con la que amenazaste. Una risa nerviosa recorrió la sala. Se apagó y luego se convirtió en asentimientos. Desde el fondo, Martí, el locutor, el técnico de radio, agitó un cuaderno de espiral. Para que conste, registré sus paseos nocturnos en el escáner de mi porche. Por favor, aplaudan. La mitad de la sala aplaudió. Gracias, Martí, dije. El detective Miller se puso de pie. Para asuntos penales, guarden todos los videos, fotos y registros. Mi oficina se coordinará con la fiscalía. Traigan sus historias, traigan sus fechas. Una mujer que no conocía se puso de pie. Desmonté el columpio de mi hijo porque dijo que no cumplía con las normas. Podemos volver a colocarlo. Por favor, háganlo, dijo Arthur, encontrando por fin un lomo. La Junta adoptará la regla de no ser idiota como artículo 1. Risa real esta vez. Freddy se inclinó hacia mí. ¿Crees que pondrán tu nombre al nuevo parque? No, dije. Ponle el nombre de Jake. Desde la primera fila, un pequeño aplauso. Para Jake, por primera vez en 2 años, me permití disfrutar del sonido. El detective Miller hizo un ligero gesto con la cabeza desde atrás. Más tarde esa semana, nos enteramos de que un juez había visto el vídeo de mi casa, observó el allanamiento premeditado de Karen, escuchó sus mentiras y vio su violenta desesperación, combinando la evidencia de la unidad de almacenamiento. La declaró un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Le negó la libertad bajo fianza en el sistema que había construido para proteger a mi hijo. Terminó liberando a todo mi vecindario. La prueba había sido más poderosa que su posición, sus conexiones o sus años de intimidación. Finalmente, estaba verdaderamente encerrada en una caja de la que no podía escapar. Vuelve a haber silencio, pero ahora es un tipo de silencio diferente. Durante 2 años, el silencio en mi casa fue pesado, un recordatorio constante de lo que había perdido. Era un silencio que tenía que guardar. Ahora todo está en silencio, es pacífico. Jake duerme toda la noche. La puerta de su dormitorio está abierta. No hemos vuelto a realizar ningún simulacro desde aquella noche. El otro día lo vi en el patio trasero con sus amigos, riendo y gritando, y el sonido era lo más hermoso que jamás había escuchado. Saqué de servicio las persianas de acero. Están retraídos y cerrados con pestillo dentro de los muros, un recordatorio de una guerra que se ha ganado. Los pasadores de la ventana desaparecieron. El sistema de niebla de seguridad está desactivado. Lo único que mantuve activo fue la cámara del timbre. Camacualcuaje, otro padre suburbano aburrido. La casa se siente abierta de nuevo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas cada mañana y ya no me inmuto cuando un coche que no reconozco pasa por nuestra calle. El miedo se ha ido. Fue reemplazado por algo sólido, algo real. Resulta que la ley sí funciona. Solo hay que entregarle un estuche tan hermético que no tenga otra opción. Karen Blackman aceptó un acuerdo con la fiscalía. Frente a la montaña de pruebas, los videos, los datos del rastreador, el contenido de su unidad de almacenamiento, el testimonio de 2 docenas de sus antiguos vecinos, su abogado le aconsejó que era su única opción. Ella está cumpliendo una condena por múltiples cargos de acoso grave, allanamiento y conspiración.
El departamento de policía local está bajo revisión estatal. Algunos de los oficiales que desestimaron repetidamente nuestras quejas han sido puestos en licencia administrativa. El cambio es lento, pero está sucediendo. La asociación de propietarios ha sido completamente reestructurada. La nueva junta, que incluye a la señora Rodríguez, desechó todo el libro de reglas punitivas arbitrarias de Karen. Trabajamos juntos como comunidad para escribir un nuevo conjunto simple de estatutos basados en el sentido común y el respeto mutuo. Nuestro primer acto oficial fue aprobar una resolución que afirma el derecho de todo propietario a la privacidad y al disfrute tranquilo de su propiedad. Fue aprobado por unanimidad. Yo mismo lo publiqué en el tablón de anuncios de la comunidad. Todavía hago guardia por la noche, sentado en mi viejo sillón de cuero, pero ya no estoy de guardia. Simplemente estoy disfrutando la paz. Pienso en Serra. Creo que ella estaría orgullosa. A Elano le hubiera gustado el hombre en el que tuve que convertirme por un tiempo. El planificador cuidadoso y metódico que convirtió nuestra casa en una fortaleza. Pero ella lo habría entendido. Y creo que le habría encantado el hombre que soy ahora. El padre que finalmente puede descansar sabiendo que su hijo está a salvo. La pregunta que tuve en la cabeza durante tanto tiempo fue ¿hasta dónde llegaría un hombre para defender lo suyo? Ahora tengo mi respuesta. Llegarás tan lejos como tengas que llegar. Pero lo haces con pruebas, no con poder. Lo haces con la verdad, no con amenazas. No te conviertes en el monstruo para luchar contra el monstruo, simplemente construyes una trampa mejor, más inteligente y más paciente, y dejas que el monstruo caiga en ella. La luz de mi porche permanece encendida, pero ya no es una advertencia, es una bienvenida. Nuestra calle está tranquila, nuestro barrio se está curando, y mi hijo está durmiendo arriba, soñando los sueños inofensivos y felices de un niño de 10 años que, finalmente, se siente seguro en casa. Esa es una victoria que vale la pena.